Hablemos hoy sobre la película Tizoc. En esta ocasión, te compartiré los motivos que llevaron a María Félix a resistirse inicialmente a participar en esta producción junto a Pedro Infante. No me agradó la película, no me gustó Pedro ni el papel, mencionó en entrevistas. Además, descubrirás por qué Pedro nunca besó a María en la cinta, los premios que obtuvo esta obra y el sacrificio financiero que Ismael Rodríguez, el director, tuvo que hacer para pagar a uno de los dos protagonistas. ¿Listos? También mostraremos imágenes nunca antes vistas y daremos un emocionante vistazo al pasado. Amigos apasionados del cine mexicano, hoy les traigo un contenido muy especial. Exploraremos detalles fascinantes sobre la única película en la que María Félix y Pedro Infante trabajaron juntos. Prepárense, porque iremos punto por punto en esta historia llena de curiosidades. La producción de esta película comenzó en mayo de 1956, bajo el sello de Matuque Films, la casa productora propiedad de Antonio Matuque, quien también era el representante legal de Pedro Infante. En cuanto al director, hablamos del inseparable colaborador de Pedro Infante, Ismael Rodríguez. Esta fue la penúltima película dirigida por él para Pedro y además la última en la que trabajaron juntos. Las canciones incluidas en el filme son verdaderamente emblemáticas, perfectamente ajustadas al contexto de la historia. Entre ellas destacan Pocito de Nacaquinia, Ave María y la inolvidable Te quiero más que a mis ojos, o como lo expresaba Tizoc, Te quiero más que a mis ojitos. La película fue estrenada el 23 de octubre de 1957, más de un año después del inicio del rodaje y 6 meses después del trágico fallecimiento de Pedro Infante. Pero, ¿por qué María Félix inicialmente no quería participar? Años después, en entrevistas, la actriz explicó sus razones con la sinceridad que siempre la caracterizó. Primero, no le agradó el personaje que debía interpretar. Según ella, no le parecía apropiado que su rostro se asociara con una figura religiosa, algo con lo que nunca estuvo conforme. En segundo lugar, tampoco le gustaba el personaje de Tizoc. Consideraba que la representación que hicieron de los nativos en la película, tanto en el aspecto físico como en la personalidad que Pedro Infante imprimió al personaje, no era adecuada ni realista. Sin embargo, tras un largo proceso de persuasión, María finalmente aceptó participar. Pero no fue fácil ni barato. Según relatos, Ismael Rodríguez tuvo que hipotecar su casa para cumplir con el elevado caché que María exigía. Por si esto fuera poco, Pedro Infante también tuvo que poner de su parte para convencer a la doña. María Félix recordó en varias ocasiones los esfuerzos que Pedro realizó para ganarse su aprobación. Todos sabemos que Pedro era generoso por naturaleza, tanto con su público como con sus compañeros de trabajo, y María no fue la excepción. La actriz contó que Pedro incluso le llevó serenatas en más de una ocasión. Estas serenatas ocurrieron en su famosa finca de Catipoato, donde años antes se había casado con Jorge Negrete, conocido como el Charro Cantor. Pedro, acompañado de mariachis y en su propia voz, conquistó no solo a María Félix, sino también a los recuerdos que quedaron grabados en esa finca llena de historia. La película, aunque rodeada de dificultades, marcó un hito en la carrera de ambos actores. Más adelante, continuaremos con más detalles sobre esta producción única. ¿Qué opinan hasta ahora? Me encantaría leer sus comentarios sobre esta increíble historia del cine mexicano. Pedro Infante, como siempre caracterizado por su generosidad y detalles, llegó a obsequiarle a María Félix regalos memorables durante el rodaje de Tizoc. Entre ellos, le entregó una guitarra, que según versiones de la propia actriz, terminó rompiendo por razones personales. Además, le regaló una esclava que llevaba puesta durante una de sus visitas, objeto que María decidió conservar como recuerdo. Estas interacciones se dieron en el emblemático rancho en Catipoato, lugar donde María había vivido momentos significativos junto a Jorge Negrete. De estas visitas han quedado plasmadas algunas fotografías históricas, en las que se observa a Pedro e Isabel en una atmósfera tranquila, conversando en lo que parecía ser una charla amena.
En algunas imágenes, Pedro luce algo intimidado, mientras que en otras ya se percibe más relajado y cómodo en compañía de la doña. Un detalle curioso que pocos han notado en una de esas fotos es la presencia de un retrato pequeño de Jorge Negrete colgado en la pared de la casa de María, recordando el vínculo que aún mantenía con su pasado. Cabe señalar que esto ocurrió 3 años después del fallecimiento del charro cantor, quien murió en diciembre de 1953. Ahora bien, una de las preguntas que frecuentemente surge en torno a Tizoc es: ¿por qué Pedro Infante nunca besó a María Félix en la película? Existen varias teorías al respecto. Una de ellas apunta al respeto que Pedro sentía por Jorge Negrete, considerando que María era viuda del reconocido cantante en ese momento. Sin embargo, hay elementos de verdad y mito en esta afirmación. Por un lado, es cierto que Pedro era conocido por ser tímido, incluso según lo mencionó en su momento su primera esposa, María Luisa León. Por otro lado, tanto Pedro como María eran artistas profesionales y de haberlo requerido el guión, habrían cumplido con lo estipulado. Por lo tanto, parece más plausible que Ismael Rodríguez, director de la película, prefirió evitar posibles tensiones y decidió no incluir ese momento en la trama. Es importante mencionar que Pedro Infante no tuvo la oportunidad de ver el estreno de Tizoc, que ocurrió el 23 de octubre de 1957, 6 meses después de su trágica partida, el 15 de abril del mismo año. La cinta, sin embargo, cosechó importantes reconocimientos, como el Globo de Oro y el Oso de Plata en Berlín, consolidando aún más el legado del actor. A pesar de esto, existe un debate entre cinéfilos y críticos sobre la verdadera relevancia de este último galardón. Aunque el Oso de Plata elevó a Pedro Infante como el mejor actor según los estándares de la época, algunos argumentan que otros premios y logros en su carrera tuvieron un impacto más trascendental. El Festival de Berlín, aunque prestigioso, no posee la misma resonancia cultural que eventos como los Óscares, lo que lleva a cuestionar si este reconocimiento está sobrevalorado en comparación con otros hitos de su carrera. Independientemente de estas discusiones, Tizoc sigue siendo una de las películas más emblemáticas de Pedro Infante, un testimonio de su versatilidad y entrega como actor, y una muestra del vínculo que logró establecer con una figura tan icónica como María Félix, a pesar de las diferencias iniciales. Así podríamos decir que, en cierto modo, muchos otorgan una gran relevancia a estos premios. Por ejemplo, Pedro Infante fue nominado en varias ocasiones al Ariel, e incluso logró ganar este prestigioso galardón. Ahora, aquí va otro dato curioso y, a mi parecer, interesante. Con frecuencia se escucha que Pedro fue el mejor actor del mundo y que por eso mereció ese premio. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, y lo digo con total sinceridad, ya que soy un gran admirador de Infante. No obstante, cuando se anunció que Pedro Infante había ganado el Oso de Plata, la audiencia en Berlín se levantó, aplaudiendo con entusiasmo, esperando ver a Pedro salir al escenario para recibir su premio. Sin embargo, la realidad era otra, ya que Pedro ya había fallecido. Fue Ismael Rodríguez, el director de la película Tizoc, quien asistió en su lugar, acompañado por Antonio Matuc, su representante y amigos cercanos. También estuvo presente el hijo del expresidente Miguel Alemán Velasco, en representación de Pedro. Aquí les dejo algunas fotos de ese momento histórico, donde ambos se ven recibiendo el galardón en Berlín. Lo que quiero resaltar es que la gente realmente no tenía idea de quién era Pedro Infante en ese entonces. Hoy en día, gracias a las redes sociales, Pedro es una figura internacionalmente reconocida, pero en su época, su fama estaba mayormente limitada a Latinoamérica, sin llegar a otros continentes como sí ocurrió con otras estrellas como Jorge Negrete, María Félix, Armendáriz o Cantinflas. Este es un dato que quiero compartir con ustedes, simplemente como una reflexión objetiva y realista. Espero que hayan disfrutado de estos datos. Nos veremos en el siguiente video. Esto fue una emisión más de su amigo, David,
el historiador. Continuando con lo que les estaba mencionando, es fascinante cómo la percepción de las estrellas de cine puede cambiar con el tiempo. En la época en que Pedro Infante se encontraba en su apogeo, muchos no comprendían aún la magnitud de su talento, y su impacto no era tan global como podría haber sido. De hecho, como mencionaba antes, su fama se limitaba a ciertos círculos y, en gran medida, a Latinoamérica. A pesar de ser una de las figuras más importantes de la época dorada del cine mexicano, Pedro Infante aún era desconocido para muchas personas fuera de esa región. Lo que resultó aún más interesante fue el recibimiento que tuvo en el Festival de Berlín. A pesar de su ausencia física, la gente no dejaba de vitorearlo, y su nombre seguía resonando en los pasillos del evento. Fue entonces cuando su legado comenzó a consolidarse, y la proyección de su imagen alcanzó nuevos horizontes, algo que quizás no imaginó cuando estaba filmando tantas de sus memorables películas. Cabe destacar que la figura de Pedro Infante ha sido abordada de diversas maneras por críticos y seguidores. Se le ha considerado un ícono, no solo de la cultura mexicana, sino de todo el cine latinoamericano. Su voz, su carisma y su habilidad para conectar con el público lo convirtieron en un verdadero fenómeno. Y si bien es cierto que su vida tuvo ciertos contrastes, con episodios complicados que forman parte de la historia de la época, también es indiscutible que su carrera fue sobresaliente y que su nombre permanece grabado en la memoria colectiva. Hoy en día, Pedro Infante es una figura inmortalizada, no solo en el cine mexicano, sino también en los corazones de quienes crecieron viendo sus películas. La industria del cine ha cambiado, las generaciones han pasado, pero el recuerdo de su legado sigue presente. Es fascinante cómo, a pesar de los obstáculos que enfrentó en vida, logró trascender y dejar una huella imborrable. Finalmente, me gustaría reflexionar sobre lo que significa la preservación de su legado, especialmente en una era digital, donde el acceso a la información y al cine nunca ha sido tan fácil. Hoy, Pedro Infante es recordado con admiración y respeto, no solo por su arte, sino también por la historia que dejó atrás. Y aunque en su momento no fue reconocido como debería haber sido, el tiempo le ha dado ese lugar tan merecido en el panteón de los grandes artistas. Sin duda, la memoria de Pedro Infante sigue viva y continúa inspirando a nuevas generaciones de cineastas y amantes del cine. Siguiendo con este tema, es realmente intrigante cómo las leyendas del cine, como Pedro Infante, trascienden no solo por su talento, sino también por las historias que se tejen alrededor de ellos. La figura de Pedro, su imagen de hombre de pueblo, su voz inconfundible y su carisma en la pantalla, lo convirtieron en un verdadero ícono. Pero hay algo que siempre ha sido particularmente fascinante: su capacidad para conectar con la audiencia en un nivel emocional profundo. Las películas que protagonizó no solo eran entretenimiento, sino que hablaban de historias cotidianas, de amores perdidos, de luchas internas, de sacrificios y de esperanza. Esto fue lo que realmente marcó la diferencia en la carrera de Pedro. No era solo un actor, era alguien capaz de tocar los corazones de millones de personas. Incluso cuando parecía estar en su peor momento, siempre había algo en su actuación que lo hacía seguir siendo cercano al público. Su estilo, su forma de actuar, sus gestos, sus canciones, todo esto lo convirtió en un ser inolvidable. A lo largo de los años, los cineastas y críticos han hecho una profunda reflexión sobre el impacto cultural que Pedro Infante tuvo. Muchos argumentan que fue mucho más que un símbolo del cine de la época de oro mexicana. Fue una representación de la identidad nacional, del México de aquellos tiempos, con sus tradiciones, su música, sus valores y sus costumbres. Sin duda, Pedro representaba a una gran parte del pueblo mexicano. En sus películas, muchas veces se reflejaba la lucha por el amor, por la familia, por los ideales, pero también las contradicciones del ser humano, la traición, la soledad, el arrepentimiento. Esa capacidad de mostrar las complejidades del ser humano es lo que lo convierte en una figura tan relevante y trascendente en la cultura latinoamericana.
Sin embargo, también hay que mencionar las dificultades que Pedro enfrentó durante su vida. Aunque su talento era innegable, sus demonios personales, las tragedias en su vida y las dificultades emocionales que atravesó siempre estuvieron presentes. Esto lo hizo aún más humano ante los ojos de sus seguidores, quienes veían en él no solo a un artista, sino también a un hombre luchando con sus propios dilemas internos. Sus relaciones, sus amores, sus momentos oscuros, todos formaron parte del mito que se creó alrededor de él. Después de su muerte, Pedro Infante pasó a ser una figura aún más legendaria. Lo que al principio era un actor querido, terminó siendo un símbolo de la cultura popular mexicana, algo más grande que la persona misma. Su nombre está grabado en la historia, y su música sigue siendo coreada por nuevas generaciones. Hoy, décadas después de su partida, el impacto de Pedro sigue siendo tan fuerte como en sus días de mayor esplendor. Lo más interesante es cómo su legado ha perdurado, en parte gracias a la difusión de sus películas y sus canciones, pero también por las historias que se siguen contando sobre él. Su imagen sigue siendo relevante en la cultura pop, en el cine, en la música. Lo que en su momento fue un fenómeno, hoy es un legado cultural que se sigue celebrando. La historia de Pedro Infante sigue siendo contada, y por supuesto, seguirá siendo objeto de fascinación. A pesar de que ya no está físicamente entre nosotros, Pedro Infante continúa presente en el imaginario colectivo. Sus canciones siguen sonando en cada rincón de Latinoamérica. La gente sigue compartiendo historias sobre sus películas y recordando momentos que han marcado a varias generaciones. En este sentido, podemos decir que Pedro Infante, el hombre y el mito, sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que buscan en el cine un reflejo de la vida misma. El impacto de Pedro Infante no solo se limita a su tiempo en la pantalla, sino que sigue vivo en la cultura popular. Su voz, inconfundible y llena de emoción, sigue siendo parte de la banda sonora de muchas vidas. Las nuevas generaciones, aunque no lo conocieron en persona, han heredado su legado a través de la música, las películas y las historias que siguen contándose sobre él. En cada rincón de América Latina, su nombre sigue siendo sinónimo de pasión, talento y sacrificio. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es cómo su figura ha sido reinterpretada a lo largo de los años. Si bien en sus primeros años de fama, Pedro Infante representaba a ese hombre sencillo, encantador y siempre dispuesto a hacer lo correcto, hoy día su imagen ha tomado un matiz más profundo. El personaje de Pedro Infante en el cine, con sus contradicciones, sus amores, sus sacrificios y su lucha interna, sigue siendo un reflejo de las complejidades humanas. Es el hombre común convertido en leyenda, pero con un toque de vulnerabilidad que lo hace cercano y real. Las historias sobre su vida personal también han ayudado a cimentar su figura como un ser humano complejo, no solo como un ídolo de cine. Desde su trágica muerte en un accidente aéreo hasta sus complicadas relaciones amorosas, todo esto ha añadido una capa de misterio y fascinación que sigue atrayendo a quienes estudian su vida y carrera. Pedro Infante nunca fue un ser perfecto, pero precisamente esa imperfección lo hizo más cercano al público. A pesar de sus defectos y errores, su humanidad brillaba a través de su trabajo, lo que hizo que se ganara el cariño y la admiración de todos. En el ámbito musical, sus canciones siguen siendo consideradas clásicas, con temas como Amorcito Corazón, La Culebra o ¿Sabes una cosa? Pedro Infante no solo conquistó corazones en la pantalla grande, sino también en la radio y más tarde en las plataformas de streaming. Su música es un reflejo de las emociones universales, el amor, la nostalgia, el desengaño, la alegría. Al igual que sus películas, las canciones de Pedro Infante han sido transmitidas de generación en generación y aún hoy se siguen cantando en las fiestas, en los karaokes y en momentos de reflexión. Pero quizás lo más impresionante de todo es cómo la imagen de Pedro Infante sigue evolucionando, incluso después de su muerte.
A lo largo de los años, nuevos cineastas y artistas han encontrado inspiración en su vida y su obra. Ya no es solo un ícono de la época dorada del cine mexicano, sino una figura que sigue siendo relevante en la actualidad. En la cultura popular mexicana y latinoamericana, Pedro Infante sigue siendo una referencia, no solo como actor o cantante, sino como un símbolo de la lucha por el sueño y la gloria. Su vida, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo un ejemplo de perseverancia, de pasión y de trabajo duro. Pedro Infante no solo marcó un hito en el cine y la música mexicana, sino que también fue un símbolo de la identidad nacional. En sus películas, representaba al hombre común, al mexicano de a pie, con sus virtudes y defectos, y al mismo tiempo, encarnaba los ideales del machismo y la honra, características que, aunque hoy en día se interpretan de manera distinta, eran muy valoradas en su época. A través de su carrera, Pedro Infante estableció una conexión muy profunda con su audiencia, ya que su manera de interpretar los papeles no solo parecía natural, sino auténtica. Con el paso del tiempo, muchos de sus filmes y personajes han sido objeto de análisis y reinterpretaciones. A pesar de que la época dorada del cine mexicano ya ha quedado atrás, las películas en las que Pedro Infante fue protagonista siguen siendo vistas y estudiadas. Su capacidad para conmover, para transmitir tanto ternura como fortaleza, le valió un lugar en la historia del cine. Incluso décadas después de su muerte, sigue siendo uno de los actores más recordados y queridos de la cinematografía mexicana. Es curioso cómo, a pesar de que Pedro Infante dejó de vivir físicamente hace más de 6 décadas, su figura sigue viva en la memoria colectiva. La gente sigue hablando de él, lo sigue recordando, y su presencia sigue siendo muy palpable en las calles de México y otros países de habla hispana. Al igual que con otros íconos culturales, su nombre ha trascendido generaciones, y es probable que en el futuro continúe siendo un referente para nuevos cineastas y artistas. En cuanto a la música, Pedro Infante fue una pieza clave en la consolidación del bolero ranchero y la música popular mexicana. Aunque en sus primeros años se dio a conocer principalmente por su trabajo en el cine, su voz fue la que finalmente le otorgó la inmortalidad. Sus canciones siguen siendo cantadas por todos, desde los más jóvenes, que quizás lo descubren a través de sus abuelos o padres, hasta los más mayores, que crecieron con sus discos y canciones en su juventud. Uno de los aspectos más fascinantes de Pedro Infante es que, a pesar de su fama, nunca dejó de ser una persona común. En las pocas entrevistas que concedió, Pedro hablaba con humildad de su trabajo y de su vida personal, siempre sin perder esa cercanía con su audiencia. Para él, ser una estrella no era una meta en sí misma. Era simplemente un medio para llevar a cabo su pasión, la actuación y la música. Esa humildad, esa sencillez, hizo que los mexicanos y latinoamericanos lo percibieran como alguien cercano, como una figura que podía entender sus sueños, sus penas, sus alegrías. Además de su talento en el cine y la música, Pedro Infante dejó una marca indeleble en la historia de la televisión mexicana. Aunque su carrera cinematográfica fue su gran legado, en la televisión también dejó su huella, siendo uno de los grandes referentes de la época dorada de la televisión mexicana. En muchas de sus películas se abordaban temas sociales que resonaban con el pueblo, algo que también reflejaba su compromiso social, aún sin ser un activista en el sentido moderno de la palabra. Sin duda alguna, Pedro Infante es uno de esos íconos cuya figura nunca se desvanece. Su imagen sigue viva no solo en la memoria de quienes lo conocieron, sino también en el corazón de quienes han llegado a descubrirlo a través de sus canciones y películas. En una época donde las redes sociales y las plataformas digitales permiten revivir a las figuras del pasado de una manera instantánea, Pedro Infante ha encontrado una nueva generación de seguidores que lo han adoptado como un símbolo cultural. Al final de cuentas, Pedro Infante no solo es recordado por su enorme talento, sino por la esencia misma de lo que representa. Para muchos,
Es el símbolo del México que soñaba con una vida mejor, el hombre que luchaba por su honor, por su familia y por su amor. Su figura trasciende las décadas y se mantiene firme como un pilar de la cultura mexicana y latinoamericana. El impacto de Pedro Infante en la cultura mexicana no puede ser subestimado. Su legado trasciende el tiempo y las generaciones, y su influencia se extiende más allá del cine y la música. Pedro no solo fue un ícono de la época dorada del cine mexicano, sino también un referente cultural que representaba una época de cambios, sueños y aspiraciones para todo un pueblo. El fenómeno que generó Pedro Infante en su época era tan grande que no solo su figura alcanzaba a los mexicanos, sino a toda América Latina. En países como Argentina, Venezuela, Colombia y Perú, su nombre era sinónimo de calidad en el cine y la música. Sus canciones, como Amorcito Corazón, 100 años y La que se fue, aún resuenan en la radio y en los hogares, manteniendo viva la memoria de un hombre que representaba la vida del mexicano de entonces, lleno de pasión, sufrimiento, amor y sobre todo, esperanza. Esperanza. Más allá de sus logros artísticos, Pedro Infante fue un hombre de carne y hueso con virtudes y defectos. Su vida estuvo marcada por la constante lucha entre su carrera y sus relaciones personales. De hecho, sus vivencias y los conflictos que enfrentó también fueron parte del atractivo de su figura. Muchos lo veían como un hombre sencillo y sincero, aunque también se le atribuían ciertos comportamientos erráticos que lo hacían más humano y cercano.